Hoy vamos a estudiar la Ilustración extranjera. La Ilustración extranjera, o también llamada neoclasicismo, es un movimiento que aparece en Francia y que se divulga por toda Europa a lo largo del siglo XVIII. Este movimiento tiene lugar gracias al espíritu crítico que empieza a gestarse tras el antiguo régimen y que va a cuestionar todas las normas y creencias de esos años anteriores, ya sean religiosas, políticas o filosóficas. En el ámbito político, que es el que más nos interesa en este siglo, las monarquías del siglo XVIII practican el despotismo ilustrado, siempre bajo el lema todo para el pueblo, pero sin el pueblo, y los ilustrados van a apoyar el poder absoluto de los reyes para llevar a cabo reformas sociales que mejorarían las condiciones de vida y educarían al pueblo. Este pensamiento político ilustrado y reformista tiene como máximos exponentes a Montesquieu, a Voltaire y a Rousseau. Montesquieu, por su parte, es quien empieza a hablar de la separación de poderes del Estado en el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y Voltaire llevará a cabo una importante labor de crítica social, política y religiosa. Finalmente, Rousseau será quien sentará las bases de la actual democracia moderna. En lo social destaca el ascenso de la burguesía y el pensamiento reformista culmina con dos hechos históricos fundamentales. Por un lado, la independencia de los Estados Unidos de América, que a través de ideas liberales y democráticas se crean una constitución que respeta los derechos privados de los ciudadanos, y la Revolución Francesa, que como hemos contado anteriormente representa la llegada de la burguesía al poder y marca el futuro del republicanismo democrático en Europa. Finalmente, uno de los principales acontecimientos que acontecen en el siglo XVIII es la difusión del pensamiento ilustrado a través de la enciclopedia, que la dirigieron Diderot y D'Alembert en 37 volúmenes. En estos volúmenes intentaban recoger todo lo que sabía hasta entonces el ser humano, siempre basándose en principios racionalistas, y sí es cierto que realizando una injusta crítica al gran imperio español, dando lugar así a la leyenda negra. Respecto a características de la ideología ilustrada, tenemos el espíritu crítico, la fe en el progreso y el culto a la razón, es decir, ellos van a confiar en el ser humano y en la ciencia para alcanzar la verdad, y solamente van a entender como verdad todo aquello que pueda ser comprobado y respaldado por la ciencia. Van a ser laicistas, van a ser tolerantes religiosamente y van a creer en la separación de la Iglesia y el Estado. Van a criticar a la Iglesia por tener varias tierras y no estar repartida por la sociedad, y eran deístas, es decir, ellos creían que era Dios quien había creado el universo, pero que luego deja que fluya. Eran filántropos y tenían afán didáctico, es decir, ellos entendían que los ciudadanos tienen derechos y deberes y que el saber libera al hombre, de ahí que apuesten por la educación del pueblo. A través de sus obras ellos pretendían educar al pueblo, por lo que se puede decir que la finalidad de la literatura ilustrada era didáctica, y para ello empleaban principalmente la fábula, protagonizada siempre por animales o objetos personificados y con una enseñanza al final, y el ensayo. Finalmente cabe hablar que eran reformistas y que también se les llamó neoclasicismo porque se basaba en una vuelta a los modelos clásicos. Como hemos comentado antes, su lema era todo para el pueblo pero sin el pueblo, y en el ámbito neoclásico tenían como principal característica, ya hemos comentado, que querían volver a los clásicos y al siglo de oro, tenían respeto a la regla de las tres unidades y eran verosímiles, es decir, ellos contaban la realidad tal cual. En la literatura extranjera podemos hablar principalmente de tres países: Francia, Inglaterra e Italia. En Francia destacan más autores, ya que, como hemos comentado, la ilustración surge en Francia y es a partir de ahí el sitio en el que empieza a expandirse por toda Europa. Diderot es uno de los que más destaca junto a D'Alembert, ya que, como hemos comentado anteriormente, dirige la enciclopedia aglutinando todos los saberes del ser humano hasta entonces, pero en ella se dice que España no ha hecho nada en la historia, dando comienzo así a la leyenda negra. Rousseau tiene como obras principales a Julia o la nueva Eloísa, una novela con la que defiende su ideal de vida simple y rústica, y El contrato social, en el que defiende la soberanía popular y que inspira la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Voltaire
Tiene como principales obras tratados sobre la tolerancia, donde defiende el progreso de la humanidad, y Cándido, en el que, a pesar de que parezca un relato de aventuras, critica la filosofía del momento y defiende la idea de que el hombre es bueno por naturaleza. Montesquieu fue consejero del Parlamento de Burdeos y conocido por sus cartas persas, una dura crítica y sátira de las costumbres de su tiempo en forma de cartas, y el espíritu de las leyes. También es otra de sus obras fundamentales. Abate Prevost, que destaca con obras como Memorias o Aventuras de un hombre de calidad, o Beaumarchais, que realiza comedias de enredo y tienen como escenario la Sevilla del siglo XVIII, El barbero de Sevilla y Las bodas de Fígaro. Finalmente, en Inglaterra e Italia, destacan en Inglaterra Daniel Defoe con Robinson Crusoe, que es un náufrago que vive en una isla desierta y cuya historia todos conocemos. Jonathan Swift con Los viajes de Gulliver, una dura sátira social, y Jane Austen, quien en sus obras refleja la vida de la burguesía acomodada de la época en sentido y sensibilidad, orgullo y prejuicio. Y por último, Italia con Carlo Goldoni, que se considera el creador del teatro italiano moderno, y sus obras son realistas y siguen las reglas de las tres unidades, siguiendo los modelos clásicos. Destacan obras suyas como La posadera, La viuda lista o El café.